Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. En redes sociales se presenta así: tucumano, historiador, profesor y doctorando en historia en la Universidad Torcuato Di Tella, basquetbolista frustrado. Le vamos a preguntar también por eso. No es otro que Carlos Segura, quien está del otro lado. Carlos, ¿cómo estás? Garrett te saluda. Hola Garrett, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Placer de que te sumes aquí con nosotros, Carlos. Mucho para charlar. Lo del deporte lo dejamos para un poco más adelante, pero te pregunto lo siguiente, porque como tenemos historiadores aquí en el ciclo, los que no nos dedicamos a la historia, pero nos interesa, siempre nos preguntamos, y me parece que nos pasa a todos los argentinos, si hay algún punto en el que podemos decir que la Argentina erró el camino. Y los historiadores nos dicen, a ver, poner una fecha, poner un punto, eso no funciona sin la historia, pero si vos tuvieras que marcar un momento, un lugar, una serie de hitos o de situaciones que marcaron un cambio en la historia argentina, ¿dónde lo pondrías? Bueno, siempre es una discusión muy interesante y viste que, bueno, en Conversación en la Catedral, Vargas Llosa arranca la primera página como preguntándose cuándo se jodió Varita, pregunta cuándo se jodió el Perú. Bueno, viste que hay mucha gente que replica esa pregunta para Argentina y se pregunta, bueno, ¿cuándo se jodió la Argentina? Primero habría que preguntarse, ¿se jodió realmente? ¿Qué significa joderse? ¿Qué significa haberle errado el camino? Todos piensan que se jodió, que se le erró, yo creo que no. Ahí ya habría un desacuerdo en principio, pero evidentemente creo que si hay momentos puntuales que marcaron un antes y un después que creo que podrían haber significado o que si hubieran sucedido de otra forma hubieran marcado un camino un poco menos conflictivo y más virtuoso tal vez para el país. Y bueno, algunos te dirán, viste, en 1976 la dictadura, otros dirían el peronismo, otros dirán 1930, los más conservadores dirían 1916. Bueno, no hay un consenso sobre eso, ni sobre si se jodió o no. Yo diría, en mi opinión, muy superficialmente, que a mí siempre me hizo ruido lo que pasó en 1930. Creo Te referís al que golpe de Estado del siglo pasado y la Corte Suprema que lo refrenda, ¿no? claro, exactamente, me refiero al golpe de Estado que le hicieron a Irigoyen en 1930, y cuando se produce la reacción conservadora, para llamarlo de una manera, y empieza la mal llamada década de infamia, o bien llamada según cómo se la catalogue. Eh, yo creo que hay un punto de inflexión por varias razones. Primero, porque es la primera vez que hay un golpe de Estado en Argentina, es donde el punto de inicio de esa inestabilidad democrática que nos va a llevar hasta 1983, lo cual tuvo sus consecuencias de todo tipo. Eh, y segundo, porque creo que eso también marcó un punto de inflexión respecto a la conflictividad política, a cómo utilizar la violencia, a, a cómo representar a la otredad política como algo ilegítimo, bueno, y un montón de otras cuestiones que creo que fueron muy, muy importantes y creo que marcaron un antes y un después. O sea, de hecho, si uno diría, bueno, a grandes rasgos, ¿cuál es el movimiento político más importante del siglo XX? Y la mayoría responde el peronismo, mucha gente. Y el peronismo no se explica su aparición sin 1930. Es claramente una consecuencia de todo el periodo de lo que transcurrió en la década infame. Entonces, bueno, yo creo que hay un punto de inflexión muy, muy relevante, en mi opinión. Carlos, muchas veces se ensalza desde lo que es el hablar común y la idea coloquial al siglo XIX en la Argentina. ¿Cuánto hay de cierto de ese siglo XIX supuestamente tan glorioso para nuestro país? Bueno, eso es un discurso que circula bastante seguido últimamente, como un poco para recuperar o refrendar esa supuesta edad de oro de la Argentina liberal de fines del siglo XIX y principio del XX, que creo que tiene una parte de verdad en el sentido que claramente eh, la construcción del Estado argentino y su desarrollo, el desarrollo del modelo exportador generaron un desarrollo muy importante de lo que fue el país, y eso es verdad. Uno no, es innegable en múltiples aspectos, los números lo muestran, en el desarrollo de infraestructura,
de ampliación del sistema educativo, del desarrollo económico, de un montón de cosas. Y yo creo que en ese sentido me parece interesante recuperar el legado de esa tradición liberal, que fue la Argentina en fin del siglo XIX y principio del XX, pero que también estuvo muy asociada al Estado. También eso se olvidan, digamos. O sea, los liberales fueron liberales de fines del siglo XIX que eh, valoraban o pensaban que el Estado tenía un rol muy importante para acompañar ese liberalismo. O sea, la Argentina de fines del siglo XIX, en la edad de oro, por llamarlo de alguna manera, fue una Argentina liberal, pero con un Estado que estuvo presente en un montón de aspectos que construyeron ese desarrollo económico, o que impulsaron como mínimo, mejor dicho. Pero al mismo tiempo, si bien fue una Argentina liberal en lo económico, en lo político, ahí con discusión, uno diría, eh, creo que también hay que reconocer que fue un periodo de grandes desigualdades, donde la clase trabajadora no estaba incluida respecto a la conversación en las relaciones capital-trabajo. Bueno, hubo represión también, hubo un montón de situaciones que llevan a pensar que tal vez no fue una época tan dorada, digamos. Pero evidentemente sí es muy relevante para mí recuperarla porque fue un momento muy importante para el desarrollo argentino. Parecía muy interesante antes, cuando arrancábamos la conversación, que vos ponías el foco en 1930. Yo también le pongo muchas veces el foco en eso, me parece que es muy, muy significativo, que tiene mucha carga. Pero también, cuando he tenido otros historiadores en el ciclo, hay algunos que en mayor o menor medida marcan que la Argentina parece no haber entendido cuál era el lugar que le tocaba en el mundo o el contexto después del cambio de siglo. ¿Te parece que a la Argentina le ha costado en todo el siglo XX y también quizá en el siglo XXI entender lo que pasa alrededor, que ese es uno de los problemas que tiene la Argentina todavía? Bueno, no, yo no soy historiador económico, pero por lo que estudié, lo que leí, mi interpretación es que yo creo que, me parece que en cierto sentido Argentina sí entendió cuál era a los tumbos, ¿no? A los tumbos, improvisando, no teniendo una hoja de ruta clara, pero creo que en momentos clave Argentina en cierto sentido sí entendió cuál era su rol en el mundo. De hecho, hay mucha crítica de liberales por derecha, donde se critica mucho el proteccionismo a la década del 30, por ejemplo, y donde dicen, bueno, ahí se terminó, ese fue el punto de inflexión de la economía argentina también. Y si uno analiza cuál era el contexto económico internacional en la década del 30, post crisis del capitalismo en 1929, uno se da cuenta que en general eh, era un mundo proteccionista. Argentina no hizo, o sea, no hizo otra cosa distinta a lo que el contexto le demandaba, digamos. O sea, caída de las exportaciones, no podía exportar, eh, eh, no podía importar, bueno, un montón de situaciones, un conglomerado de situaciones económicas que la llevaron a Argentina, creó una política económica que se adaptó a las circunstancias. De hecho, nadie puede decir que Federico Pinedo no era liberal. Y Federico Pinedo hizo políticas que uno categoría como proteccionistas, pero fueron en realidad mucho más pragmáticas de lo que se cree. O sea, yo creo que en ese contexto sí fue bastante pragmático Argentina. Tal vez eh, lo que sí podría ser discutible, tal vez, y que creo que algunos lo dicen, es, bueno, supimos entender el contexto post Segunda Guerra Mundial, ahí yo pondría un punto. Tal vez no, tal vez sí. O sea, la pregunta es, ¿supimos entender el contexto político internacional, ahí y dónde ubicarnos? Bueno, ahí está la discusión, digamos. O sea, eh, Entonces te sigo la pregunta. ¿Supimos entender el contexto político post Segunda Guerra Mundial? y para mí, más no que sí. Pero también entiendo por qué se tomaron las decisiones, digamos. O sea, eh, pero para mí, más no que sí. Bien, una Argentina que parece ser no sabe leer la habitación, ¿no? En un momento en el tiempo, quizá lo mantiene, quizá no. Te hago una pregunta de esas que son generales, pero que a mí siempre me interesa la respuesta que da cada historiador, ¿no? ¿Para qué nos sirve la historia, Carlos? Es una gran pregunta, una pregunta que yo hago todo el tiempo bueno, cuando empiezo un,
una comisión, un curso nuevo de la universidad, es como que siempre trato de hacer esa pregunta directa o indirectamente porque me parece una pregunta muy relevante. Yo no creo que tenga una respuesta única, eh, tampoco creo que sea como eh, tan simple la respuesta como la típica respuesta que nos enseñan en el secundario, ¿viste? Para conocer el pasado, entender el presente y no repetir el errores del futuro. Creo que tampoco es tan simple, pero para mí la historia como disciplina da herramientas efectivamente para en- entender el presente, influenciar en él y probablemente también construir el futuro. Uno me diría, ¿cómo podés hablar de presente y de futuro si la historia se ocupa del pasado? Y es una pregunta absolutamente pertinente. Y yo diría, ¿por qué un historiador que se ocupa del pasado piensa que la historia sirve para el presente y el futuro, para construir el presente y el futuro? Porque lo que para mí para lo que sirve la historia es que te enseña a pensar históricamente. O sea, no solamente te enseña conocimientos y hechos puntuales que te dan un bagaje cultural, un bagaje erudito, para entender y conocer el mundo cómo funciona perfecto, pero creo que aprender a pensar temporalmente te ayuda a intervenir en la realidad. Y ¿Qué, eso es qué- lo que la qué- historia, qué es ese pensar históricamente, temporalmente? ¿Qué vendría a ser? por, por ejemplo, no sé, un poco lo que estábamos hablando ahora, digamos. O sea, uno dice, bueno, estamos en un presente que a muchos nos angustia, nos preocupa y que nos genera incertidumbre para el futuro. Bueno, para, para saber interpretar el presente y para más o menos ponernos de acuerdo qué queremos para el futuro, tenemos que entender cómo llegamos hasta acá. Pero no solamente en términos de qué pasó, sino de saber entender, por ejemplo, si es posible comparar un periodo con otro, si es posible tener una prevención histórica sobre algunas tendencias que conocemos y que tal vez se repitan en el presente o en el futuro. Eso no quiere decir que se repitan igual, ¿eh? Porque la historia no se repite, pero creo que nos ayuda a entender el tiempo como una herramienta más para comprender cómo se transforma y funciona la sociedad. O sea, uno tiende a pensar, a habitar como el aquí y ahora, pero el aquí y el ahora son parte de del discurrir temporal. Y en ese discurrir temporal me parece que la historia como disciplina te permite ubicarte en ese largo, mediano y corto plazo, lo cual te da mucha más perspectiva para entender el presente y por qué no el futuro. O sea, y en ese sentido para mí sirve, te da como herramientas que otras disciplinas no tienen y al mismo tiempo que la sociología, la ciencia política, etcétera, te da herramientas que la historia tampoco tiene. Entonces creo que entender esa relación espacio-tiempo es lo que hace valiosa la historia y para lo que sirve, veo. Me parece ultra interesante eso que decís, Carlos, y pensaba también, em, vos ves la historia como académico, ¿no? Hay también un tema de fuentes ahí, ¿no? ¿Qué es más complejo? ¿Reconstruir aquello que está muy, muy alejado del tiempo, que a lo mejor las fuentes son más indirectas y más escasas? ¿O aquello que es tan cercano del tiempo que la proliferación de fuentes a lo mejor lo vuelve casi infinito en la cantidad de información y de datos que tenés que tratar? Porque digo, vamos a reconstruir un día de septiembre de 2023 y a lo mejor la cantidad de información que tenés de un día de septiembre de 2023 en el mundo no te alcanza la vida para reconstruir un día completo, pero digo, ¿cómo es ese tratamiento que tienen con las fuentes los historiadores? Es una gran pregunta y creo que es una pregunta que los historiadores y las historiadoras se están haciendo actualmente también. Yo diría que ambos tienen su gran nivel de complejidad, porque no sé, por ejemplo, si nos abocamos no sé, bien alguien que se dedica a la historia antigua, a la historia medieval o incluso a la historia del siglo XIX, eh, encontrar las fuentes, saber interpretarlas y trabajarlas, en cierto sentido es adentrarse en otro universo, con otras coordenadas históricas, con otras coordenadas culturales, con otras estructuras mentales, con otros sentidos comunes, digamos, que hay que reconstruir y lograr desprenderse de ese anacronismo muchas veces, o sea, de tratar de interpretar ese pasado lejano, tratando un poco de matizar lo más que se pueda el presente en el cual vivimos, una operación intelectual muy compleja, que requiere mucho cuidado, mucho entrenamiento y que no es tan fácil de hacer. En ese sentido, tiene un gran grado de dificultad,
de hecho, mucha gente que hace siglo XX le cuesta mucho ponerse a estudiar el siglo XIX, es mi caso, por ejemplo. Eh, y no sé, para los que nos dedicamos más como a la historia reciente, uno diría, bueno, tal vez sería más fácil, porque hay muchas más fuentes, hay las personas por las cuales estudias probablemente muchas estén vivas todavía, eh, y un montón de complejidad, y un montón de cosas que le harían más accesible, pero al mismo tiempo tiene una complejidad muy grande. ¿Por qué? Porque los procesos históricos que estás estudiando, que te interesan, probablemente impacten de una forma mucho más fuerte en tu presente que estudiar el siglo XIX. Entonces ahí ya te marca un, una cierta influencia o una cierta preocupación que no tenés por ahí estudiando 1810. Entonces ahí ya me marca una dificultad. Es como, eh, además, por ejemplo, cuando uno estudia historia reciente, eh, hay que jugar también con los problemas de la fuente, por ejemplo, con la historia oral. Vos vas a entrevistar a una persona que, que vivió en 1976, en el 83, por ejemplo, ya que estamos, se cumplen 40 años de la democracia, hay que tener mucho recaudo metodológicos para trabajar con la memoria histórica, por ejemplo. Lo que se acuerda la persona es Lo que exactamente nos lo que pasa pasó en a cada uno de nosotros con nuestra propia vida, ¿o no, Carlos? Digo, con nuestra historia personal, que uno se la cuenta permanentemente, o permanentemente no, pero cada tanto a lo mejor uno repasa hitos de su vida que los va modificando a medida que los va recordando, ¿no? ¿no? Y exactamente, además esa memoria individual no existe individualmente, vale la redundancia, se inserta dentro de una memoria colectiva. Esa memoria colectiva va construyendo otras memorias que entran en tensión con la memoria individual. Entonces, muchas veces una persona termina adoptando como recuerdo o memoria de lo que vivió, cosas que tal vez no vivió, pero que colectivamente se recuerdan de esa manera, o que no fueron tan así como la persona lo recuerda. Entonces, hay un problema metodológico muy complejo. Y además, ya que lo que decís vos, es como, bueno, ahora estamos en un momento de eh, proliferación de fuentes históricas, toda una fuente histórica, y yo digo, si primero vamos con el problema de la cantidad, tal vez para estudiar periodos mucho más lejanos tenemos problema de escasez, ahora tenemos problema de sobreoferta, por llamarlo de alguna manera, de fuentes Sí, históricas. querés ver las elecciones en Argentina en 2023 dentro de 10 o 15 años y te tenés que mirar horas y horas de TikTok, por decirte una cosa que a lo mejor suene ridícula dicha en el tiempo presente. Por un lado eso, y por otro lado creo que lo más complejo para mí va a ser en el futuro, es bueno, cómo contrastar o trabajar con la veracidad de esa fuente. O sea, fabricar una fuente o utilizar fuentes poco creíbles se hizo en toda la historia de la humanidad y son problemas que tienen Y toda la ahora historia la de todos los tecnología lo países. va a complicar mucho más, Carlos, porque digo, con inteligencia artificial tomás un video de cualquier político, le cambiás el mensaje, lo que dice, y dentro de algunos años vas a necesitar no solamente un historiador, sino un historiador que sea experto en tecnología o trabaje con gente de tecnología para detectarlo, ¿no? Exactamente, o sea, no sé, vemos un video de Perón, el Perón expulsando a los montoneros de Plaza de Mayo y no hay duda que es Perón. Ahora, no sé, en 20, 30 años habrá que ver cómo metodológicamente tratamos, por ejemplo, las fuentes audiovisuales. Seguramente los historiadores y la historia del futuro ya estarán entrenados en eso porque será tan o igual de importante como saber trabajar una fuente en la actualidad. Pero eso ya te demanda otras habilidades, otras preocupaciones que actualmente recién se están empezando a despertar. Pero hay un problema, un desafío, lo llamemos de esa manera, mucho más relevante para los próximos años respecto a cómo hacer historia, claramente. Hay una cuestión orwelliana, Carlos, que a mí siempre me ha... Va, todo Orwell a uno siempre le despierta un montón de ideas, ¿no? Pero esta cuestión de la reescritura de la historia, ¿no? El reversionar la historia. ¿Cómo ves eso que parece ser tan viejo como la mentira, ¿no? ¿Cómo nos contamos lo que pasó? Reversionar en el sentido No, de a ver, que la reescritura ya sería lo que decías vos de toquetear la historia de manera apócrifa. Reversionarla es las reinterpretaciones, ¿no? Que uno puede ir teniendo. sí, yo creo que es parte de la misma existencia humana, digamos, repensar el pasado. O sea, porque nada, cada generación o cada sociedad le hace distintas preguntas al pasado, de acuerdo a su propio contexto. O sea, eh, interpreta, como lo decíamos, como hablábamos un poco ahora, no sé, seguramente las personas
de 1946 o de 1976 no le hacían las mismas preguntas en 1930, estamos hablando del golpe de Estado, del momento puntual que estábamos hablando, que en el 2023. En 1990 se pensaba o si las preocupaciones y las mismas preguntas eran las mismas sobre 1983 que ahora 2023, 40 años después, y no. O sea, yo creo que siempre la historia como disciplina respecto a cómo estudia el pasado está influenciada por su contexto presente y sobre cómo la sociedad y los mismos historiadores y historiadoras como profesionales, qué tipo de preguntas le hacen desde el presente al pasado. Y eso tiene que ver con las coordenadas espacio-temporal en las que viven. Entonces, cada generación, en cierto sentido, le escribe la historia de su propia sociedad. Me gusta eso. Te traigo al presente, lo hemos charlado en algún momento fuera del aire. Tenés un análisis muy interesante y que se ha comentado poco en el mainstream sobre las candidaturas, sobre los personajes que tenemos en las elecciones. ¿Cómo vas viendo esto con los ojos de historiador? Bueno, creo que, en mi opinión, bueno, me parece que yo pensaba, para mí también fue una sorpresa, digamos, el grado de apoyo que tuvo Javier Milei. Yo esperaba que tuviera una cantidad importante de votos, pero no esperaba que existieran los tres tercios como tan definidos como actualmente se vislumbra. Pero, y bueno, o sea, me parece que todos estamos como poniendo el foco de análisis y tratar de explicar el fenómeno Milei, o sea, y qué fue lo que pasó estos años para tratar de entender cómo un personaje con esas características se posicionó en forma tan abrupta y tan contundente en el escenario político. Y creo que gran parte de mi preocupación pasa por ahí en tratar de entender qué pasó. Carlos, te llevo por el carril de lo deportivo, porque lo mencionamos antes, vos decís basquetbolista frustrado. ¿Qué te enseñó el básquet que te sirviera para la historia? Esta es una historia muy interesante, porque viste que siempre, o sea, todo ser humano que hace terapia o que se reflexiona un poco sobre su vida, eh, siempre descubre de alguna u otra manera que la elección profesional, laboral o algo que tiene que ver con su vida importante está vinculado a otras cosas de su propio pasado, de su vida familiar, de lo que sea. Bueno, particularmente yo juego al básquet de los 11 años, jugué hasta casi los 25, 26 toda la vida. Fue un deportista, o sea, tenía talento, pero no el suficiente como para jugar de verdad esto, o sea, ser profesional, nada por el estilo, pero da la casualidad que una de las cosas a las que me dedico es la historia del deporte, y particularmente a tratar de Bastante. estudiar la relación entre deporte y política en la transición democrática y en la dictadura, y me enfoco bastante en la historia del básquet argentino. Y estudio como con el vínculo ahí que hay entre instituciones de la sociedad civil, en este caso el básquet, y el contexto de dictadura, transición democrática. Y uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver eso con tu propia vida, digamos? O sea, y la verdad que tiene que ver mucho, o sea, porque es como, eh, lo pensé, es como probablemente el amor que yo tenía por el deporte y por el básquet cerró una etapa ahí al dejar de jugar y de una u otra manera logré como construir una suerte de simbiosis entre mis intereses respecto a la historia política argentina, a cómo funcionaba la sociedad civil y en particularmente un deporte, porque nada, el deporte en Argentina, las instituciones de la sociedad civil y la política están intrínsecamente relacionadas y tienen un impacto mucho más grande en la vida política de lo que uno se imagina. Entonces ahí logré un vínculo virtuoso, por decirlo de alguna manera, entre deporte, historia y mi propia historia personal. Bueno, hemos tenido a Klaus Gallo aquí en el programa y nos contaba de fútbol e historia, ¿no? Con ese libro que publicó en su momento, no el de River, sino el que tiene que ver con los argentinos en la liga inglesa. Es imposible hablar de deporte sin hablar de la historia del deporte, ¿no? Porque uno automáticamente piensa en las grandes victorias, en los grandes fracasos, en las vinculaciones con la sociedad civil, ¿no? Como nos contabas vos. Sí, primero le mando un saludo a Klaus ahí de paso, que Klaus es mi jefe en la materia que damos acá en Ditela y es mi director de tesis. Le Y mandamos un fuerte además abrazo.
Eh, Además, el libro Las invasiones argentinas, que vos marcás, que es la historia de los jugadores argentinos que jugaron el fútbol inglés, fue el libro que me inspiró a estudiar mi tema. Así que Clau tuvo una gran influencia en esa deriva de la historia del deporte. Eh, y volviendo a lo que vos decís, sí, claramente, o sea, creo que el deporte en Argentina tiene una carga simbólica y social tan relevante que es imposible que no esté vinculada a las instituciones políticas, Que no pasa en al otros Estado. países, digo, porque a lo mejor te vas a Suiza y en Suiza no se preocupan jamás por un partido ni de fútbol, ni de básquet, ni de algún otro deporte que a lo mejor les interese. Sí, o sea, seguramente sí, yo creo que sí, pero no al nivel de vinculación que existe en Argentina o en Latinoamérica probablemente. Eh, si uno analiza, no sé, los deportes, los dos deportes más importantes de Argentina, que es discutible, ¿no? Pero uno diría el fútbol, el básquet, el boxeo incluso, y ahí hay una vinculación muy fuerte entre instituciones de la sociedad civil, eh, vínculos con políticos partidarios o funcionarios estatales que eran parte de la vida política de esos clubes, e incluso con instituciones del Estado. O sea, Bueno, pero pensemos, como ni, decías, el boxeo con Gatica el mono, ¿no? Que hasta tuvo una película, ¿no? Representando esas vinculaciones entre el personaje histórico y la política. sí, y además siempre hubo momentos, particularmente en la historia, como en el primer peronismo, donde el peronismo promovió políticas públicas para el deporte con fines partidarios, digamos. O sea, el deporte fue una política pública. Después podemos discutir qué tan bueno fue, si no lo fue, qué no nos gustó, pero o sea, la relación entre política pública, Estado y deporte estuvo, y en otros momentos también, bueno, ni siquiera hace falta mencionar la importancia que tuvo el Mundial de 1978 para la dictadura, fue el pináculo de su legitimidad política y social, digamos, o sea, siempre está vinculado, pero lo que sí es importante rescatar, creo, es que el deporte también es un campo autónomo, es que más allá de las influencias externas que tenga, sociales, políticas, el deporte como campo tiene su propia vida, o sea, y siempre logra, en cierto sentido, más o menos, según la institución, según el contexto, funcionar con sus propias reglas y su propia dinámica. Por ejemplo, el claro ejemplo de la AFA, no sé, Julio Grondona estuvo en 1979, Sí, estuvo o en sea, todo. y exactamente. Entonces, eso demuestra que también, en cierto sentido, las instituciones deportivas, por más que estén fuertemente vinculadas a la política del Estado, tienen su propia dinámica de autonomía. Penúltima pregunta, Carlos, y te liberamos. En Argentina y en la NBA, ¿a qué equipo sigue Carlos Segura? Bueno, obviamente que hace un par de años siempre era fanático de San Antonio Spurs Bueno, por corresponde, ¿no? Manu Ginóbili, como corresponde, por supuesto, pero hace muchos años que soy seguidor y fiel hincha de Golden State Warriors por Stephen Curry, que me gustaba desde que era rookie. O sea, no fui lo que no soy de los que se subió, viste, Sí, el vagón cuando a ya estaba todo el éxito. Exactamente, no, yo fui uno de los primeros que captó ahí el talento potencial de Kerry, de Klay Thompson, de Draymond Green, y bueno, después cuando fue Kevin Durant fue como eh, un Dream Team, pero siempre me gustaron mucho. O sea, ese equipo me gusta particularmente. Y en Y Argentina, no, los Chicago Bulls, por supuesto, que es algo, como algo romántico, pero si tuviera que elegir entre los dos clásicos, uno diría, bueno, Boston o Lakers, me gusta más Boston. a mí también me gustan los Celtics. Y en la Argentina, ¿quién sigue Carlos Segura? Eh, Liga Nacional no veo mucho, o sea, justo uno de mis temas de estudio es la historia de la Liga Nacional, pero eh, es como inevitable sentir cierta atracción y respeto por la historia de Atenas de Córdoba, que probablemente es el club más grande de la historia del básquet argentino, y no me parece que sea un dato menor que sea de Córdoba. O Ahí sea, está. porque un poco con el porteño centrismo del deporte argentino. Y me parece como muy relevante eso. Como tucumano me parece importante rescatar eso. La última pregunta, Carlos, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Carlos Segura? Me inquieta el futuro. O sea, eh,
me inquieta el futuro de Argentina, la verdad. Pero bueno, un poco el que estudia historia o se interesa o sabe, eh, es consciente de que la historia y el devenir social y humano es incertidumbre constante. Así que todo puede pasar, pero bueno, creo que parte de saber historia o preocuparse o entenderlo un poco es saber que la incertidumbre puede deparar en muchas cosas, hay que saber cómo adaptarse a eso. Carlos, querido, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Te mandamos un fuerte abrazo. No, gracias a vos, Garrett. Muchísimas gracias por la invitación. Lo teníamos a Carlos Segura, aquí en La Inquietud, por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.